Muy buenos días con cada uno de los presentes. Nuevamente un gusto poderlos saludar. Me presento, mi nombre es Mario Vélez, soy presidente del movimiento político Frente Estudiantil de Derecho, el cual está haciendo posible esta actividad. Antes que todo agradeciéndoles justamente a Labor Law, que voy a hacer una pequeña presentación de aquello, y también voy a darle paso al doctor Óscar Herráez. Entonces, a continuación doy la presentación de esta gran empresa. Labor Law es una empresa de prestación de servicios profesionales especializados en el área jurídica, gestión ambiental y seguridad en el trabajo, con el propósito de prestar asesoría de grandes profesionales a personas naturales y jurídicas, y que está conformado por un grupo multidisciplinario de profesionales en amplia experiencia y conocimiento en la materia. Entonces, esperando justamente que se pueda conectar la página Labor Law, a quien les extiendo un agradecimiento de poder ser partícipes. Les comento también, tanto en este coloquio jurídico que va a comenzar a las 10 de la mañana, ya está comenzando, hasta las 10:45 tienen que colocar la palabra asistencia. De 10:45 a 11 de la mañana se van a resolver cualquier pregunta que ustedes tengan relacionada en el tema laboral. Eso sí, les pido por favor coloquen la palabra asistencia y que obviamente se hayan inscrito para poderles hacer llegar los certificados. Entonces vamos a esperar unos minutos que se pueda conectar el doctor Óscar para darle paso justamente a su presentación y a su ponencia. Recuerden, tienen que colocar no solamente a las 10 de la mañana la palabra asistencia, sino también en el coloquio técnico que vamos a tener a las 6 de la tarde. De igual manera va a durar 45 minutos y vamos a darle paso 15 minutos a cualquier pregunta que ustedes tengan. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación, por su gran acogida en este tipo de actividades que es para cada uno de ustedes, no solo estudiantes de la Universidad de Guayaquil, sino también para profesores. Vamos a conectarnos con la página Labor Law y ya hago la... ¿Cómo está, estimado doctor? Muy ¿Cómo buenos están? días. Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, estimado doctor. Nuevamente agradeciéndole justamente a la gran empresa Labor Law por hacernos partícipe en este tipo de actividades académicas que benefician no solamente a los estudiantes de Derecho de las diferentes universidades, sino también benefician a tanto a profesionales y estudiantes de otras universidades, tanto de carácter público como de carácter particular. Entonces, me permito darle un paso justamente a la trayectoria antes de comenzar con su ponencia, y nuevamente agradeciéndole a la empresa y a usted, estimado doctor, por darnos espacio en este tipo de actividades y también podernos ilustrar con grandes profesionales. Entonces, voy a darle paso justamente a su presentación. El doctor Óscar Herráez Blum es abogado de los tribunales y juzgado de la República del Ecuador por parte de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También es mediador certificado y autorizado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Tiene un certificado en compliance, ADEM, está en su último trimestre en maestría de gerencia en seguridad y salud en el trabajo por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y es gerente general en Labor Law. El tema que va a tocar el doctor, su ponencia, va a ser las implicaciones laborales ante el COVID-19. Si bien es cierto, hoy en día es bastante discutido este tema, que se están aplicando a diferentes artículos para poder despedir a algunas personas por la situación, por la pandemia que estamos viviendo. Entonces, estimado doctor, toda la ponencia es suya, agradeciéndoles por su espacio, y además las personas que ya se están conectando, no olviden colocar la palabra asistencia, y de 10:45 hasta 11 de la mañana vamos a poder despejar cualquier duda. Además, el doctor nos supo manifestar que nos va a hacer llegar unas diapositivas, tanto que vamos a publicar en nuestras redes sociales para que ustedes también las puedan tener, gracias justamente a la empresa Labor Law y a su gran gerente general, al que considero también un amigo, por darnos estos espacios. Saludos cordiales, estimado doctor. Toda la ponencia es tuya. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Estas formas son como podemos llegar nosotros a los estudiantes, podemos llegar más que todo a la sociedad como tal. Y hoy en día esto es importante, saber lo que está pasando en el Ecuador, saber las normas que se están aplicando y tener realmente un conocimiento para ver qué es lo que podemos hacer.
tanto para el bienestar de trabajadores, tanto como para el bienestar de la empresa. Entonces, primero agradecido de la oportunidad que le han dado a la compañía. El día de hoy los vamos a acompañar, 10 de la mañana que ya hemos arrancado, y adicionalmente a eso, a las 5 de la tarde, si mal no me equivoco, con el ingeniero Owen Donoso, que es asociado nuestro en el área de salud ocupacional. Entonces, A las 6, estimado. a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Efectivamente. Entonces, vamos a iniciar en materia. Esta charla, este conversatorio, este coloquio jurídico es sobre las implicaciones laborales ante el COVID-19. Implicaciones laborales debido a la emergencia sanitaria, y debemos poner como antecedente todo parte del decreto ejecutivo 1017, ¿no? Ya esto fue el 16 de marzo del 2020, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado en esta cuarentena que nos hemos encontrado todos los ecuatorianos? Pero nosotros vamos a tratar lo que nos corresponde en materia laboral respecto al decreto ejecutivo 1017 y vamos a ir viendo todas las otras implicaciones que han sucedido de manera muy concreta. En primer lugar, lo que nos corresponde a nosotros en el decreto ejecutivo 1017 es que este decreto busca generar medidas adicionales de prevención para velar por el derecho supremo al trabajo, salud y la vida de los colaboradores. Siendo esto a través del Ministerio de Trabajo, que emite diferentes acuerdos ministeriales que han generado alternativas para evitar situaciones económicas que deterioren el empleo, la sostenibilidad de las empresas y la propagación del virus. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Del decreto ejecutivo 1017, de lo que ordena este decreto 1017 al Ministerio de Trabajo y de lo que sugiere este decreto 1017. Este decreto 1017, en lo que corresponde a materia laboral, de manera clara dice el estado de excepción de calamidad pública en todo el territorio nacional. Y luego de esto, habla de la declaración de cuarentena y comunitaria obligatoria. Adicionalmente a ello, lo que nos corresponde a nosotros, suspende el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y derecho a la libertad de asociación, reunión con sus excepciones. Por ende, inmediatamente a través del decreto, se suspende de manera presencial la relación laboral para ciertas industrias, para ciertas empresas, estando permitidas solo ciertas compañías en trabajar de manera presencial, así como también aplicar la modalidad del teletrabajo, quedando la modalidad del teletrabajo abierta para todas las empresas que se encuentren prohibidas dentro de la suspensión de las relaciones laborales o prohibición de realizar presencialmente la relación laboral. Tienen el teletrabajo como medida, pero ¿qué pasa con los otros trabajadores que no tienen como medida el teletrabajo? Es lo que vamos a ir desarrollando dentro de este coloquio jurídico. Entonces, ya sabemos que se suspendieron presencialmente las actividades laborales a través de este decreto ejecutivo. Las implicaciones laborales como tal, el acuerdo ministerial 076 del 12 de marzo del 2020, que establece el teletrabajo. El acuerdo ministerial 077 del 15 de marzo del 2020, que establece la reducción, la modificación y la suspensión de la jornada laboral. El 28 de marzo del 2020. Este acuerdo lo que busca es reformar las directrices que se emitieron en el acuerdo ministerial 77 respecto a la reducción, suspensión y modificación de la jornada. El acuerdo 81 reforma el acuerdo ministerial 135 respecto a las obligaciones del Ministerio de Trabajo al registro y elaboración de actas de finiquitos y contratos, y establece el paso a cumplir para el registro de caso fortuito y fuerza mayor. El acuerdo ministerial 89 del 28 de abril establece las medidas para presentar denuncias por los trabajadores a través de medios telemáticos en la emergencia sanitaria. Y el acuerdo 93 establece las directrices para reincorporarnos al puesto de trabajo conforme la semaforización.
Entonces, esas son las implicaciones laborales que hemos tenido producto del COVID emitidas por el Ministerio de Trabajo. Las normas que han sido emitidas por el Ministerio de Trabajo y que rigen para el sector privado y para el sector público, por ejemplo, el Acuerdo 76 y 77. Entonces, vamos a la materia. El Acuerdo 76, muy sencillo. Lo único que hace es que busca viabilizar y regular la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus, siendo potestad de la empresa disponer esta modalidad laboral al colaborador sin necesidad de su consentimiento. Entonces, aquí debemos tener en claro, esta es una modalidad emergente, el teletrabajo emergente. Aquí el empleador dispone, registra en el Sistema Único de Trabajadores y comunica a sus trabajadores. Si los trabajadores ya tienen registrado en el Sistema Único de Trabajo su correo electrónico, van a recibir esta comunicación sin necesidad de que el empleador envíe cada una de las comunicaciones. Entonces, este teletrabajo emergente es distinto al teletrabajo que ya existía. El teletrabajo anteriormente, que ya existe y siempre ha existido, es la forma de llevar la relación laboral fuera de las instalaciones de la compañía, ¿no? Realizar las actividades en las instalaciones del trabajador, en el domicilio del trabajador o donde sugiere el trabajador. Esta modalidad ya existía y se celebraba al inicio de la relación laboral o muy probablemente a través de un adendum al contrato se cambiaba la modalidad contractual y el trabajador pasaba a hacer un teletrabajo. Es muy importante, el teletrabajo puede ser parcial o permanente. ¿A qué me refiero parcial y permanente? Puede ser parcial 3 días en la casa, 2 días en la oficina. Y permanente refiere al teletrabajo que 100% se realiza desde el hogar o en las instalaciones que hubiera sugerido el trabajador. Entonces, debemos tener en cuenta que este teletrabajo emergente difiere del otro porque simplemente es un registro, no va a existir un adendum al contrato de trabajo, no va a existir un contrato. Simplemente por la emergencia sanitaria, el empleador dispone que los trabajadores hagan el teletrabajo y comunique esta situación y la obligación del empleador es registrar este cambio en el Sistema Único de Trabajadores del Ministerio de Trabajo. Entonces, con esto hemos concluido lo que refiere al teletrabajo, que es el Acuerdo Ministerial 76, y pasamos al Acuerdo Ministerial 77. El Acuerdo Ministerial 77, de la mano con el Acuerdo Ministerial 80, establecieron directrices para la aplicación de las medidas de la reducción, modificación y suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria, siendo decisión de la empresa el uso de estas alternativas sin necesidad del consentimiento del colaborador. Entonces, esto fue emitido en el 77. En el Acuerdo Ministerial 80 se reforman estas directrices en cuanto a qué. En cuanto a la forma de recuperar las horas producto de la suspensión de la relación laboral, se reforma y se agrega el tema de poder disponer de las vacaciones y el anticipo de las vacaciones, y también se agrega lo de convenir nuevas modalidades contractuales. Entonces, el 77 y el 80 van de la mano. Seguimos. Entrando ya a la materia de los dos acuerdos ministeriales. La reducción emergente de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral siempre ha existido en el Código de Trabajo desde la reforma del año 2016. Y esto se establece en el artículo 47.1 del Código de Trabajo. Ojo, aquí en el acuerdo ministerial yo estoy hablando de una reducción emergente de la jornada laboral, que sí, va de la mano del Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo está sobre el acuerdo ministerial y está establecido en el 47.1 la forma en que se aplicaba esa reducción. Pero ojo, esa reducción de la jornada laboral en el Código de Trabajo es un trámite a ingresar al ministerio
con los estados financieros y con el consentimiento de cada uno de los trabajadores. Y el ministerio debe aprobar esta situación. Pero hoy en día nos encontramos en una situación de emergencia. Y aquí este es mi criterio. Yo discrepo de que requiera el consentimiento del trabajador. A mi criterio, como es emergente y conforme indica el mismo acuerdo ministerial, el empleador registra la reducción de la jornada en el Sistema Único de Trabajadores y lo que tiene que hacer es comunicar la reducción de la jornada al trabajador. Y es el Ministerio de Trabajo quien va a aprobar o no va a aprobar esta reducción de la jornada, que es emergente, no es bajo los mismos parámetros de la 47.1. Es cierto que el 47.1 marca el paso para que se establezca esta alternativa en el acuerdo ministerial. Pero no podemos presentar estados financieros, no podemos hacer una solicitud, no podemos tener el acuerdo. Es muy difícil porque estamos en una emergencia sanitaria. Entonces, esta reducción emergente la registramos en el Sistema Único de Trabajadores, se la comunica a los trabajadores y el ministerio la debe aprobar. ¿Y cuál va a ser el efecto? El efecto es que el empleador va a estar facultado a que sus trabajadores laboren hasta 30 horas semanales. ¿Ok? Y por ende va a tener un impacto en el sueldo del trabajador. ¿Cuál va a ser el impacto? Si trabajan 30 horas a la semana, el efecto va a ser que el empleador se va a ahorrar un 25% de la remuneración, porque no va a pagar una semana que va a corresponder a todas las 10 horas que nos ahorramos semana a semana, que corresponde a una semana. Por ende, el beneficio disminuye el tema de la remuneración por la crisis sanitaria, pero ojo, no quita el derecho al 100% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El empleador debe aportar el 100% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La reducción emergente no significa que voy a reducir la remuneración respecto a lo que se encuentra debidamente declarado en el Seguro Social. Entonces, todos los derechos ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social van a prevalecer y la remuneración íntegra por sus 8 horas también prevalece para efectos de un supuesto despido intempestivo futuro. ¿Ok? Entonces, si el empleador, aplicando la reducción emergente, decide despedir intempestivamente al trabajador, va a tener lo que hacer con su remuneración al 100% conforme ha sido declarado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, con eso hemos culminado lo que refiere a la reducción emergente y vamos a arrancar la modificación emergente de la jornada laboral. Y esto simplemente refiere a modificar los horarios y la jornada de labores de los trabajadores, respetando la jornada máxima. ¿Qué quiere decir esto? Si mi trabajador labora de lunes a viernes 40 horas, yo muy bien, por la emergencia sanitaria, podría trasladar que el horario va a ser ahora de martes a sábado y sus días de descanso van a ser el domingo y el lunes. O también podría distribuir las 40 horas dentro de 6 días en la semana, siempre y cuando le respete las 48 horas de descanso consecutivo. Entonces, solo esto refiere a la modificación de la jornada, tampoco necesitando el consentimiento del trabajador porque estamos viviendo en una emergencia sanitaria y no estamos haciendo nada en contra de la ley. El trabajador está laborando sus 8 horas diarias, está laborando sus 40 semanales. O, muy bien, no supera sus 8 horas diarias, pero sus 40 horas semanales están distribuidas en 6 días en la semana. Eso es muy importante. Hasta para efectos de cálculo también, hasta para efectos de aplicación en la reducción emergente de la jornada laboral. Porque al principio de la pandemia era muy inestable todo esto. Entonces los trabajadores no alcanzaban a laborar ni 4 horas en el día. Así que muy bien, esas 30 horas pudieron haber sido distribuidas también en 6 días en la semana. Entonces, eso es muy importante respecto a la modificación de la jornada. Nunca excedernos del límite que establece la ley.
Luego de eso, voy a hablar de la planificación emergente de vacaciones, antes de pasar al tema de la suspensión. Con el acuerdo ministerial 80 se establece esto. El empleador también dispone, no necesita el acuerdo del trabajador. Dispone las vacaciones siempre y cuando el trabajador tenga estas vacaciones pendientes, ¿ok? Tenga vacaciones acumuladas. ¿Cuándo el empleador va a necesitar el consentimiento? Cuando el trabajador no tenga vacaciones pendientes, no tenga estas vacaciones acumuladas y el trabajador, por su voluntad, por su consentimiento, requiere las vacaciones como anticipo y el empleador puede aceptar y enviarlo de vacaciones. Esto no necesita ningún tipo de registro en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Simplemente vamos a necesitar un soporte interno para la compañía. Debemos tener en claro que el Código de Trabajo ya establecía que el empleador puede planificar las vacaciones de los trabajadores, pero cuando lo va a hacer, tiene que hacerlo con 3 meses de anticipación y comunicarlo. Esto difiere a través de la planificación emergente de vacaciones, que ojo, nuevamente, el Código de Trabajo está por encima del acuerdo ministerial, pero estas son las herramientas que ha dado el Ministerio de Trabajo y debemos aplicarlas conforme nos las han entregado. Que en mi criterio, el Código de Trabajo y en el criterio de todos los abogados, sabemos que el Código de Trabajo está por todos estos acuerdos ministeriales, lo sabemos, pero ahorita lo que tenemos que buscar es sostener el empleo. Y de ahí nace esta modalidad, que es la que establece el artículo 5 del Acuerdo Ministerial 80, que habla de convenir nuevas modalidades de trabajo. Ojo, en el Código de Trabajo están establecidas las modalidades de trabajo, que son trabajo doméstico, que son trabajo de transportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Están establecidas. La jornada parcial permanente no refiere a una modalidad contractual. Sin embargo, con este acuerdo ministerial y el artículo 5 establece formas para convenir nuevas modalidades de trabajo. Entonces, es aquí, como abogado de empleador, que yo le digo a la empresa que debemos tomar riesgos, ¿no? Que hay que tomar decisiones. Primero, para sostener empleos y segundo, para poder mantener un equilibrio y sostener la empresa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a poder sostener empleos si no vamos a tener empresa? ¿Cómo vamos a generar empleo si no tenemos empresa? Entonces, ahí es cuando yo digo, hoy toda alternativa conlleva una contingencia. Hoy empleados deben tomar decisiones y correr riesgos para sostener economía y empleos. Y yo lo digo esto en esta modalidad, porque muchos van a decir que esto es una renuncia de derechos. Pero yo lo que parto es, el contrato de trabajo hoy en día es de plazo indefinido. Si yo le hago firmar al trabajador un adendum al contrato, modificando su jornada de trabajo de 8 horas a 4, pero dentro del presente contrato o adendum al contrato establezco que le voy a respetar su antigüedad, a mi criterio no habría ninguna renuncia, porque él no está perdiendo su estabilidad. No, pero es que le estás disminuyendo la remuneración y la remuneración es irrenunciable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero vamos a la Constitución que dice que puede existir esto si existe autorización del trabajador. Y segundo, vamos a lo siguiente. Al principio, a igual trabajo, igual remuneración. Si el trabajador trabaja 4 horas en la emergencia sanitaria y yo le pago sobre 4 horas, no hay ninguna renuncia de derechos si fue por acuerdo entre las partes y le respeto su antigüedad. Va a haber muchos abogados y trabajadores que dirán que es una renuncia de derechos. Pero a mi criterio, habría renuncia de derechos si no existiera consentimiento del trabajador. Habría renuncia de derechos si es que el trabajador laborando 8 horas yo le pago sobre 4 horas y no le pago su remuneración justa.
Pero aquí yo lo que le he recomendado a los empleadores, suscribamos un adendum, respetemos su antigüedad y para darle seguridad a los trabajadores y que sea un acuerdo justo, lleguemos al acuerdo de la jornada parcial, pagamos sobre las 4 horas, labora sobre las 4 horas, pero vamos a establecer en el contrato, en este adendum al contrato, que si yo despidiera al trabajador con esta modalidad, voy a aplicar el 100% de su remuneración sobre 8 horas. Y adicionalmente establezcamos que esta modalidad solo va a regir para la emergencia sanitaria. Culminada la emergencia sanitaria, regresamos al contrato principal. Hay que ser creativos, hay que buscar alternativas y necesitamos también el consentimiento de los trabajadores. Y hoy en día los trabajadores van a querer sostener su empleo, no van a querer que les apliquen el 169 numeral 6. ¿Ok? Entonces, hay que tomar riesgos. Toda decisión va a conllevar una contingencia. Pero hay que tomar las decisiones y hay que salvar empresa y empleo. Es la única forma. Culminada esta explicación de convenir nuevas modalidades contractuales respecto al artículo 5 del Acuerdo Ministerial 80, vamos a la suspensión emergente de la jornada laboral. Y esta suspensión es la que los empleadores también van a poder disponer y no necesitan el consentimiento de los trabajadores. El empleador dispone y comunica a sus trabajadores. Y esta suspensión va a ser registrada en el Sistema Único de Trabajadores también del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo debe aprobar esto también. Ojo, la suspensión puede ser aplicada al trabajador que no esté en teletrabajo, que no está realizando actividades, o también puede ser aplicada al trabajador que esté en teletrabajo y realmente porque las empresas no tienen las herramientas adecuadas para controlar un trabajo efectivo sobre las 8 horas o sobre una reducción emergente de la jornada, disponer también la suspensión siempre y cuando no vayan a pedir ningún tipo de actividad o trabajo a sus trabajadores. Entonces, la suspensión emergente va a aplicar de esta forma. Esta suspensión emergente, que va a ser registrada en el Sistema Único de Trabajadores, debemos tener en claro que no implica que no vayamos a pagar remuneración. La remuneración es irrenunciable, la remuneración se paga. El acuerdo ministerial, lo que estableció el acuerdo ministerial 80 es que los empleadores pueden llegar a acuerdos respecto a esta remuneración y pueden llegar a una calendarización de pago, a un calendario de pago. Esto lo digo, ¿por qué? Porque en un principio decía, si se suspende y no hay trabajo, no hay remuneración. Pero el mismo Código de Trabajo establece la suspensión y la recuperación de horas y el pago de remuneración. Lo que yo he recomendado aquí a las empresas es llegar a acuerdo con los trabajadores. Entonces, habrá trabajadores que saben que en diciembre, en noviembre y en septiembre generan más horas extraordinarias y suplementarias. Entonces, ¿qué es lo que pudieron haber dicho? Pueden decir lo siguiente: empleador, yo no quiero perder mis horas extraordinarias y suplementarias al momento que se reactive la economía, yo no voy a recuperar horas. Si el trabajador dice que no va a recuperar las horas, por ende, muy bien, yo podría llegar a un acuerdo de no pago de remuneración. Porque si yo no recupero las horas, el empleador puede descontar esas horas no trabajadas. O el trabajador podría decir, voy a recuperar el 50% de las horas. Por ende, le cancelaré sobre el 50% y el otro 50% no. Y así, 25%, 50%, 75%. Entonces, hay que buscar alternativas. O también la alternativa de decir que estos pagos se los haré de manera prorrateada en enero, febrero o marzo del año 2021, siempre y cuando acepte el trabajador y siempre y cuando se comprometa
a recuperar las horas de trabajo, teniendo en cuenta que estas recuperaciones de horas no va a tener recargo de horas extraordinarias ni horas suplementarias. Entonces, si recuperas horas, no va a haber recargo. El Acuerdo 80 estableció la forma de recuperar las horas y estableció una forma que se iba en contra de lo que establecía el Código de Trabajo. Estableció que podíamos recuperar 8 horas en la semana, estableció que podíamos recuperar 12 horas en la semana y 8 horas los días sábados. Podíamos recuperar hasta 20 horas en la semana. Hoy en día, el Acuerdo Ministerial 93 estableció claramente que regresamos a lo que establece el Código de Trabajo, que no vamos a poder hacer laborar más de 12 horas en la semana para efectos de recuperación. No puede exceder más de 4 horas en el día. Entonces, lo del Acuerdo 80 respecto a la recuperación de horas ya quedó afuera. Continuamos. Vamos al Acuerdo Ministerial 81. El Acuerdo Ministerial 81 refiere a la reforma del Acuerdo Ministerial 135-2017, como les indiqué, que este se expidió para el instructivo del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores públicos y privados, actas de finiquitos, contrato de trabajo, etc. Aquí se establece la posibilidad de hacer el pago de finiquito a través de transferencia bancaria. Si a mí me preguntan, para mí eso siempre ha estado autorizado, porque el trabajador firma su finiquito e indica dónde el empleador le realice la transferencia. Lo que el trabajador debe estar seguro que se le acrediten los valores y que efectivamente hagan la transferencia bancaria y previo su autorización. Con este acuerdo ministerial lo que permite es el trámite de consignación de valores cuando el trabajador no esté de acuerdo o no pueda acudir a trabajar al Ministerio de Trabajo. Y para eso vamos a tener que emitir el acta de finiquito con sus habilitantes a la página del Ministerio de Trabajo, al correo indicado en el Acuerdo Ministerial 81, que el inspector lo revise y dé el ok. Una vez dado el ok, debemos hacer la transferencia bancaria en la cuenta del Ministerio de Trabajo y luego culminar el proceso de registro. Este proceso de registro se validará con el comprobante de fondo de terceros que entregará el Ministerio de Trabajo. Y ya el trabajador va a tener que hacer su trámite ante el Ministerio de Trabajo para el cobro de valores a través del registro de su cuenta de manera online. Y de aquí vamos a lo siguiente, a la materia espesa, llamémoslo así, que es el caso fortuito y fuerza mayor. Hemos escuchado por ahí que este acuerdo ministerial viabiliza y regula el caso fortuito y fuerza mayor. En primer lugar, el caso fortuito y fuerza mayor está establecido en el 169, numeral 6 del Código de Trabajo de manera clara. Lo que dice el acuerdo ministerial es que los empleadores deberán registrar esta causa cuando la hayan aplicado. ¿Simplemente para qué? Para poder llevar un registro o control de qué empleadores se han acogido a esta causal. No significa que porque yo la registro en el ministerio ya está ganada la causa y el trabajador no va a poder hacer ningún reclamo. No, no es así. Lo único que esto significa con el acuerdo ministerial es un registro. Y ojo, le dice al empleador, este registro tiene que ser dentro de las 24 horas de aplicada esta causal. Si no es dentro de las 24 horas, el ministerio puede poner una sanción hasta 20 salarios conforme indique el mandato constituyente número 8 en su artículo 7 del Código de Trabajo. Entonces, que quede claro, el Acuerdo Ministerial 81 no hace legal ni viabiliza el caso fortuito y fuerza mayor. El caso fortuito y fuerza mayor debe ser analizado de manera particular, caso por caso. Esto simplemente es un registro, así como el registro del acta de finiquito,
el registro de la consignación de valores del trabajador que no pudo cobrar. Entonces, aclarado esto, vamos a analizar el caso fortuito y fuerza mayor. El artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo dice: por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no pudieron evitar. Entonces, nosotros tenemos que analizar este artículo porque efectivamente la causal existe y habla de la terminación del contrato individual de trabajo. No habla de la terminación del contrato de toda la empresa. No habla de cierre de negocio. No existe interpretación del artículo 169, numeral 6. Está de manera clara establecido en el Código de Trabajo. Existe una ley interpretativa que se está trabajando en la Asamblea, pero hasta la presente fecha no está. Y hemos escuchado que muchos dicen que debe existir un cierre de negocio. Entonces, yo lo que digo es, hay que analizar caso por caso. No podemos entrar a decir para todos aplique el caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, en primer lugar, la primera característica, que imposibilita el trabajo. La segunda característica, que sea cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no pudieron evitar. Entonces, debemos tener claras las características. Debemos tener claro que este caso fortuito y fuerza mayor sí se ha configurado. ¿Por qué? Porque la pandemia sí pudo haber sido prevista, pero prevista no la pudimos evitar. ¿Por qué digo que pudo haber sido prevista? Porque efectivamente ya sabíamos que había un brote en la China. Pero sabiendo de este brote en la China, y aún nosotros o los empleadores hubieran querido evitar esto, no lo íbamos a poder realizar. Entonces, ahí tenemos claro que el caso fortuito está, la pandemia. No, que no dice pandemia en ningún lado del artículo, pero habla de cualquier otro acontecimiento extraordinario. La pandemia es un acontecimiento extraordinario, no ha pasado. Entonces, vamos a la fuerza mayor. Fuerza mayor también hay. ¿Por qué? Porque existe el decreto ejecutivo que imposibilita el trabajo, que dice que hay que hacer teletrabajo o hay que hacer suspensión. Existe un decreto ejecutivo. El caso fortuito, llamémoslo así, que viene de la naturaleza, lo físico, que es la pandemia, y lo moral, que responde a la ley, el decreto ejecutivo. Entonces, debemos analizar todo esto antes de tomar una decisión. Yo siendo abogado, empleador, existiendo esta causal, yo igual nunca sugiero esta causal como primera alternativa. En primer lugar, porque no sabemos cómo va a ser la reactivación del país. En segundo lugar, no sabemos si luego vamos a necesitar esos trabajadores que ya han estado conmigo algunos años. Entonces yo siempre invito al empleador a conciliar con sus trabajadores, a llegar a un acuerdo de la forma en que podrían terminar la relación laboral, reconociéndole el desahucio, reconociéndole una remuneración más, a lo mejor no descontándole lo que le pudo haber pagado. Pero el trabajador debe saber que si hay esta alternativa, debería aceptarla para que en un futuro poder regresar a la organización. Porque si aplicas el caso fortuito y fuerza mayor, por sí tienes los descuentos de las horas no recuperadas y adicionalmente tienes el descuento del desahucio. Entonces el trabajador se va a ir prácticamente en cero, con proporcional de 13º, 14º y vacaciones. Yo por eso digo, y este es mi criterio, si bien es cierto que la pandemia es un acto notorio y público, que no debe ser probado ante el juez,
existen otras circunstancias que muy probablemente se analizarán por parte de la autoridad judicial respecto a la imposibilidad del trabajo, más aún cuando existe un proyecto de ley interpretativa. Y aquí es lo que yo indico. Circunstancias que posiblemente analizará un juez de trabajo. Puede ser, el empleador cerró definitivamente el negocio, cerró línea de negocio, justificó en año en pérdidas fiscalmente dentro de la emergencia sanitaria. A lo mejor se analizan ciertos criterios. No estoy diciendo que necesito el cierre de negocio. Puede ser un cierre de línea de negocio que va a comprender la desvinculación de esos trabajadores de esa línea de negocio. Yo estoy hablando de estas interpretaciones porque recuerden que si yo aplico el caso fortuito y fuerza mayor, pues yo voy a tener que justificar esa imposibilidad ante el juez. Y voy a tener que probar mi afirmación respecto al caso fortuito y fuerza mayor. Y de ahí entramos a la otra alternativa que a lo mejor puede estar analizando el juez. Empleador utilizó y aplicó los acuerdos ministeriales, lo cual constituye mecanismos emergentes para velar por la seguridad de las personas, la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. Y entonces, analizado todos los elementos del 169 numeral 6, analizada estas circunstancias que a lo mejor podrá tener en criterio el juez, y no habiendo tenido ninguna otra solución más el empleador, decir, bueno, empleador, una vez agotadas las medidas posibles dadas por el Ministerio de Trabajo, procedí a optar por esta medida, registrando dicha causa en el sistema. Entonces, caso por caso hay que analizar el caso fortuito y fuerza mayor. No podemos coger y decir, aplica para todos. Porque ¿qué pasa si yo le hago caso fortuito y fuerza mayor a la persona que realmente puede hacer teletrabajo? Eso es una desvinculación. Eso corresponde a un despido intempestivo. Hablemos de los restaurantes. Efectivamente, a lo mejor el restaurante cerró. Los meseros ya no tienen atención. Pues sí, es caso fortuito y fuerza mayor. Están imposibilitados. Ellos no pueden hacer teletrabajo. Las peluquerías y un sinnúmero de otros tipos de actividades. La construcción se paralizó. Ahorita estamos reactivando la construcción. Pero si era una construcción, voy a poner un ejemplo. La construcción respecto a proyectos estratégicos en teoría no tuvo que haber parado. Si el constructor tenía un proyecto estratégico, seguía operando. Pero ¿qué pasaba? Los trabajadores que estaban haciendo la obra del sector estratégico siguieron trabajando. Y los trabajadores que estaban en el sector inmobiliario haciendo viviendas estuvieron imposibilitados de trabajar. Entonces, ahí entramos a analizar caso por caso. A estos trabajadores encargados de este proyecto, imposibilitados de trabajar, llegar a acuerdo o aplicar el caso fortuito y fuerza mayor. Lo mismo, en el caso acá del proyecto estratégico, no sería viable, porque estaban en operaciones. Si lo sacaba, era una desvinculación con efectos de un despido intempestivo. Entonces, es un artículo que no se debe tomar a la ligera, es un artículo que se debe analizar caso por caso, y es un artículo que se debe tomar en cuenta lo que podría analizar la autoridad judicial. Y como yo digo, toda decisión conlleva un riesgo, conlleva una contingencia. Entonces, no es un artículo de tomarlo a la ligera y comenzarlo a disparar para todo el mundo. Entonces, con eso, hemos culminado lo que refiere al caso fortuito y fuerza mayor, al acuerdo ministerial 76, 77, 76, 77, 80, 81, y voy a decir ciertas alternativas para recomendar. Alternativas laborales para las empresas permitidas por la ley. Empleador dispone y solo comunica al colaborador. Modificación emergente de la jornada laboral. Planificación emergente de vacaciones. Suspensión emergente de la jornada laboral. Terminación unilateral de la relación laboral. Paro patronal. Hoy en día no es viable. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo está cerrado. Entonces no podemos hacer el trámite respectivo
ante el Tribunal de Conciliación, que va a ser conocido por un inspector de trabajo, y decidir si procede o no procede el paro patronal, cumpliendo el respectivo trámite. Y el caso fortuito y fuerza mayor. Alternativas laborables generadas por acuerdo entre las partes. Hablamos del anticipo de vacaciones, cambio de modalidad de trabajo, licencia sin sueldo. Van a decir, no, la licencia sin sueldo no. En ningún lado de la ley existe la licencia sin sueldo. Habla de la licencia de maternidad y paternidad. Pero a mi criterio, yo lo dejaría como última alternativa. Y si existe un acuerdo entre las partes, suscribirla como un acuerdo privado, donde se respete la autonomía y la voluntad de las partes. En principio, pero siempre la dejo como última alternativa. Y por último, la terminación laboral por acuerdo entre las partes. Hay que tener en cuenta que es primordial en estas alternativas el principio de la autonomía de voluntad de las partes, para que luego el trabajador no vaya a indicar que existe algún tipo de vicio de consentimiento. Entonces, es preciso que cualquier documento se establezca muy clara la voluntad y lo que está suscribiendo cada uno de los trabajadores. Hoy en día no es solo de hacer formatos, hoy en día es de hacer un correcto contrato con sus antecedentes, con lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, con esto he terminado las alternativas que nosotros tenemos hoy en día y que nos ha dado el Ministerio de Trabajo a través de este acuerdo ministerial. Y adicionalmente, muy brevemente voy a hablar del Acuerdo Ministerial 89. El Acuerdo Ministerial 89 lo que busca es establecer el procedimiento emergente para la presentación y atención de denuncias en emergencia sanitaria. ¿Por qué se hizo este procedimiento? Porque el ministerio está cerrado. Para poder seguir receptando la denuncia de los trabajadores y para evitar la presentación de denuncias incompletas y para evitar la presentación de denuncias en anónimos. Entonces, a través de este trámite, el trabajador debe cumplir sus requisitos al hacer la denuncia. Si esta denuncia no cumple los requisitos, no va a ser calificada. El inspector va a solicitar se aclare. Y dentro del término de 2 días, el trabajador debe aclarar. Caso contrario, archivará la causa. Debe presentar una denuncia clara, completa, la cual, una vez sea calificada, será notificada al empleador, el empleador podrá contestar y, ojo, si refiere la denuncia a materia de inseguridad y salud ocupacional, teniendo en cuenta que ahora hay que cumplir protocolos de bioseguridad, el inspector de trabajo puede presentarse in situ en 2 días de notificada la denuncia. Y si ve que no se cumplen con los protocolos, puede remitir un informe motivando la suspensión y cierre de actividades, a lo cual el director tendría que emitir el respectivo dictamen para cerrar las actividades y suspender las actividades de la compañía. Ojo, adicionalmente del cierre, van a sancionarlos con 20 salarios. Entonces, hay que estar muy atentos con esto. Hay que cumplir los protocolos de bioseguridad. Entonces, esto refiere al Acuerdo Ministerial 89. Y el Acuerdo Ministerial 93, para culminar, es simplemente los protocolos a cumplir para el retorno al trabajo, que refiere a todo lo de bioseguridad. Y que la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional va a ver el cumplimiento de esto. Y el no cumplimiento de esto va a tener sus consecuencias. Entonces, con esto he culminado todo lo que refiere a la situación laboral a través de las normas emitidas por el Ministerio de Trabajo. Cualquier duda, estamos a las órdenes. Nuevamente, gracias por el espacio que se me ha brindado. Invito a que nos sigan en las redes sociales. Invito a que me sigan en LinkedIn, Oscar Herráez Blue. Constantemente estoy haciendo publicaciones que estoy compartiendo para todos los que estén en estas redes sociales. Entonces, agradecido por el espacio.
agradecido de poder ayudar a los estudiantes. Estoy a las órdenes para cuando lo necesiten y estoy dispuesto a servir, ¿no? Que así hacemos más patria. Listo, estimado doctor. Antes que todo, quedamos muy agradecidos con usted. Justamente pueden seguir la cuenta Labor Law, donde justamente el doctor Herráez es gerente general. He estado viendo los comentarios, veo a bastantes estudiantes de la Universidad de Guayaquil, en especial a estudiantes militantes de Frente Estudiantil de Derecho. Me da muchísima alegría y les envío un gran abrazo a cada uno de ellos. Y además también estoy viendo profesionales que se han podido inscribir, entonces también les enviamos extensos saludos de igual manera a estudiantes de otras universidades. Creo que ha sido más que claro, estimado doctor, con todas sus aportaciones, hablando de antecedentes, hablando inclusive de propuestas. Es algo digno de destacar, justamente un profesional como usted nos puede hablar de estos temas tan complejos que al final leyendo no podemos entenderlo con una explicación tan breve con personas que lo están en la práctica. En este caso usted, aparte de ser profesional jurídico, en este caso también está ejerciendo el carácter de empleador. Entonces, usted más que nadie nos puede dar una referencia acerca de todo esto. Relacionado a lo que usted nos comentó, en efecto, fue de manera bastante explícita y muy bien explicado, tanto las reformas, los acuerdos ministeriales, y es muy interesante que usted comente acerca de los acuerdos entre las partes. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente hay algunos empleadores, no digo todos, que sencillamente se acogen directamente al artículo 169 y no hay un acuerdo entre las partes, se retira a las personas. En este caso se ve de mayor manera las personas que están en el subempleo, están trabajando en restaurantes, están trabajando en, qué sé yo, en peluquerías, como usted manifestó. Son personas que al final no conocen sus derechos o no conocen justamente cómo podrían ser defendidos. Entonces, es muy importante que tengamos conocimiento de todo esto. Entonces, ya nos están haciendo llegar unas preguntas. Me permito hacer la lectura de las mismas para que usted nos pueda contestar brevemente, estimado doctor. Listo. Tenemos una pregunta aquí que nos dice, ¿se podría aplicar una modificación de la jornada y posterior suspensión del trabajo? Sí, efectivamente, no habría ningún problema. Recordemos que la modificación de la jornada responde a estas 40 horas, distribuirlas hasta 6 días, con el descanso obligatorio de las 48 horas o 2 días consecutivos, o muy bien trasladar esta modificación de martes a sábado el horario. Eso no implica de que no vaya a poder yo hacer la suspensión, porque si por las actividades o por a lo mejor tuve un caso positivo en un familiar y envío de aislamiento, muy bien podría aplicar la suspensión. Que yo aplique la modificación no implica que luego no vaya a poder realizar la suspensión de la relación laboral. Me pareció también bastante interesante, estimado doctor, lo que usted estuvo comentando de personas que, es verdad, no están ejerciendo o no están laborando las 8 horas diarias. Entonces está acogiendo a 6 horas y la propuesta o el tema relacionado a que puedan trabajar un día sábado e inclusive poder recuperar horas de trabajo son temas o son motivaciones que las empresas pueden hacer llegar a sus empleados. Claro. Entonces, de parte de su empleador. Tenemos otra pregunta. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su ponencia. En caso de la aplicación del artículo 169, ¿basta netamente un balance de la empresa como prueba o algún documento adicional? Ahí es lo que yo entro a analizar. No es que yo necesito un balance, no es que yo necesito que cierre el negocio, yo no es que necesito que cierre la línea de negocio. Lo que tenemos que entrar a analizar, aparte de eso, es la imposibilidad del trabajo. Si yo no le pude dar alguna otra nueva modalidad contractual, si él no pudo realizar las labores. Entonces, si yo ejecuto ante una persona el caso fortuito y fuerza mayor, y la persona no está conforme con esa decisión, él va a tener su derecho a demandar. Cuando haga la demanda, yo voy a tener que hacer mi respectiva prueba. Entonces, no sé, una certificación del centro comercial que estaba cerrado y que estaba toda la gente imposibilitada de laborar. Hago un ejemplo. Y que simplemente no había atención al público. Con eso demuestro la imposibilidad. Si refiere a lo mejor a la situación crítica de la compañía, que va a la cierre de una línea de negocio, yo le voy a decir, bueno, demostremos que estuvieron imposibilitados de trabajar, que no tuvieron teletrabajo, y demostremos efectivamente que con sus estados financieros tuvo que cerrar esta línea de negocio y que esto responde a la línea de negocio.
Eso hay que ver, depende cada caso de manera particular, porque como lo indiqué, si vamos al caso del restaurante, el restaurante está cerrado, no hay comensales, los meseros no los necesito. Yo aplico caso fortuito y fuerza mayor y lo que pido es una certificación al centro comercial o a lo mejor le pido una certificación a quien me arriende el local. Y así demuestro que efectivamente no había, imposibilidad del trabajo y que estas personas no podían hacer teletrabajo. Y en el juicio, si hay una declaración de parte, muy bien le iba a poder preguntar al trabajador, ¿usted podía haber realizado teletrabajo en condición de mesero? Pues, y así cada caso de manera particular, como lo analizo. Es muy interesante porque como usted lo suele manifestar y ahora lo está haciendo, todos los casos son totalmente diferentes. No hay una especificación en que cada caso es similar al otro. Entonces, va a haber empresas o va a haber compañías que tienen la razón, empresas, microempresas como la que usted está comentando, el restaurante, una peluquería, no se puede hacer un teletrabajo. Sí. Entonces, pero hay empresas que sí se puede hacer. Entonces, y esas empresas en las que sí se puede hacer se está despidiendo o se están retirando como tal trabajadores en el cual pasando algunos meses, inclusive puede tomar esos años, van a ganar la demanda. Así es. Si realmente se cumplen todos esos elementos, ellos van a ganar la demanda. El tema es cuánto les va a durar la demanda. Por eso es lo que yo digo, el sistema judicial muy probablemente va a colapsar. Por eso yo lo que le invito siempre al empleador es llegar a un acuerdo. Yo soy un abogado asesor preventivo. Del 100% de mis clientes no hay procesos judiciales. O sea, yo no tengo procesos judiciales. Yo todo lo llevo a la conciliación. Aun cuando interpongo visto bueno en contra de trabajadores, siempre recomiendo la conciliación ante el inspector. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve ganar un visto bueno? Si igual el trabajador puede impugnar. Y lo único que hace es generar costos a la compañía, porque la compañía va a tener que cubrir costos judiciales. Entonces, yo soy un abogado preventivo al 100%. Yo siempre busco la conciliación. Si conocen este tipo de casos, por favor contactarse con Labor Law, que van a tener la mejor defensa. Entonces, ya justamente para poder finalizar, vamos a revisar un ejemplo que tenemos aquí. Justamente una abogada, un trabajador con contrato indefinido puede ser terminado por fuerza mayor. Esta empresa comenzó a operar en el 2019 y dice que las utilidades que tienen derecho el trabajador a recibir utilidades nuevamente. O sea, no sé a qué refiere la pregunta, porque habla de casos fortuitos y luego habla de utilidades. O sea, que si un trabajador con un contrato indefinido puede ser terminado por fuerza mayor. Depende del caso. Recordemos que Perfecto. hoy en día el Ecuador no hay contrato a plazo fijo, solo hay contrato indefinido. Pero lo que el caso fortuito y fuerza mayor es busca la terminación del contrato individual de trabajo. Y es por eso que debemos analizar caso por caso. Listo, estimado doctor. Creo que ya con eso, e inclusive por el temporizador del envío, creo que con eso ya hemos finalizado justamente este coloquio jurídico. Tenemos a las 6 de la tarde con el ingeniero el coloquio técnico en el cual deben también agregar la palabra asistencia, nuevamente agradeciéndole por su espacio, por su tiempo y por sus conocimientos brindados en este coloquio, estimado doctor. Muchas gracias a ti. Nuevamente nos ponemos a las órdenes. Nuevamente los invito a que nos sigan en las redes sociales. Nuevamente los invito a que me sigan en LinkedIn, Oscar Herráez Blum. Y también los invito a que me sigan también en Twitter como abogado Oscar Herráez. Y adicionalmente estoy a las órdenes. Les voy a dar mi correo electrónico, es oscar@herraez.com. Por si tienen alguna duda, contáctenme. Los atiendo encantado. Muchísimas Listo. gracias y nos vemos a las 6 de la tarde. El COVID como enfermedad profesional o como accidente de trabajo. Listo, estimado doctor. Pasen un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, pasa bien.
Nuevamente agradeciendo justamente por su tiempo, por su participación, y no olviden que tenemos otro coloquio técnico a las 6 de la tarde, que asimismo vamos a tener un profesional y un experto para que puedan tener y realizar todas sus preguntas. Nos vemos a las 6 de la tarde y recuerden que todas estas actividades van a ser con certificaciones.